Hola, 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 mi gente bella, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo turco. Yo soy y hoy tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido las redes y que nos ha dejado a todos con el corazón en la mano. Hande Erçel, nuestra queridísima Hande, va al hospital. Sí, lo escucharon bien. Los rumores, las especulaciones, todo apunta a que nuestra talentosísima actriz tuvo un percance durante el rodaje de su nuevo proyecto y bueno, las alarmas se encendieron de inmediato. Obviamente la preocupación entre sus fans, nosotros incluidos, es inmensa. Queremos saber qué pasó, cómo está Hande, qué tan grave fue el incidente y por supuesto, tener toda la información confirmada para evitar caer en falsedades y crear aún más angustia. Por eso me he dedicado a investigar a fondo, a contactar fuentes cercanas a la producción y a recopilar toda la información disponible para traerles un análisis detallado, preciso y, sobre todo, respetuoso sobre este delicado tema. Vamos a explorar los detalles del incidente, las posibles causas, el estado actual de Hande y, por supuesto, las reacciones que ha generado esta noticia en el mundo del espectáculo y entre sus millones de seguidores. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta investigación, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban a este canal. Sí. Dale clic al botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones. Aquí siempre te traemos la información más fresca, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre tus artistas turcos favoritos. Además, nos ayudas muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya lo sabes, únete a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmarañar este misterio y a descubrir qué fue lo que realmente pasó con Hande Erçel. Agárrense fuerte porque esto se pone interesante. Bien, como les comentaba, la noticia de que Hande Erçel había sido hospitalizada se propagó como pólvora en las redes sociales. Al principio solo eran rumores vagos, comentarios sueltos y especulaciones sin fundamento. Pero poco a poco la información comenzó a filtrarse y lamentablemente confirmó nuestros peores temores. Hande sí había sufrido un incidente durante el rodaje. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, ya que la información oficial es escasa. El equipo de producción de la serie, al igual que la agencia de representación de Hande, han mantenido un hermetismo total sobre el asunto. Esto, obviamente, ha alimentado aún más la especulación y la incertidumbre. El silencio, como dicen, a veces grita más fuerte que las palabras. Y en este caso, el silencio del equipo de Hande ha resonado con fuerza, generando un mar de preguntas sin respuestas. Sin embargo, a través de algunas fuentes cercanas a la producción, hemos podido reconstruir un poco lo que pudo haber sucedido. Al parecer, Hande estaba filmando una escena de acción que requería cierto esfuerzo físico. Algunos rumores apuntan a que se trataba de una escena de persecución o incluso de una pequeña pelea. Durante la filmación de esta escena, Hande sufrió una caída que le provocó un golpe en la cabeza y posiblemente, una torcedura en el tobillo. Imaginen la escena, las luces brillantes, la adrenalina a tope, Hande entregada al papel, y de repente el silencio, interrumpido por el golpe y el consiguiente pánico. Otros rumores, un poco más alarmantes, sugieren que el incidente fue más grave de lo que se ha informado inicialmente. Algunas fuentes hablan de una posible conmoción cerebral y de una lesión en la espalda. Estas informaciones, aunque no confirmadas, son las que más preocupan a los fans. Piensen en el impacto que una lesión en la espalda podría tener en su carrera, en su vida. Sin embargo, repito, estos son solo rumores y debemos tomarlos con pinzas hasta que tengamos una confirmación oficial. No queremos caer en el juego de la desinformación y alimentar falsas alarmas. Lo que sí es un hecho es que inmediatamente después del incidente, Hande fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica. Allí fue sometida a una serie de exámenes para determinar la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial sobre su estado de salud. La falta de información oficial, como ya les comenté, ha generado un clima de incertidumbre y ansiedad entre los fans. El silencio del equipo de producción y de la agencia de representación de Hande ha generado mucha frustración entre sus fans. Muchos se preguntan por qué no se ha emitido un comunicado oficial para tranquilizar a sus seguidores y brindar información precisa sobre lo sucedido. Algunos incluso han acusado al equipo de producción de intentar minimizar el incidente para evitar dañar la imagen de la serie. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué tanto secretismo? ¿Acaso hay algo que se está ocultando? Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la privacidad de Hande debe ser respetada. Es posible que ella y su equipo estén esperando a tener un diagnóstico completo antes de hacer una declaración pública. Además, es comprensible que quieran evitar la propagación de rumores y especulaciones que puedan generar aún más angustia.
A veces el silencio es la mejor manera de proteger a la persona que está pasando por un momento difícil. Mientras tanto, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y buenos deseos para Ande. Sus fans de todo el mundo han utilizado hashtags como #Get Well Soon Ande, #Andercel y #We Love You Ande para expresar su cariño y solidaridad. Muchos han compartido fotos y vídeos de Ande, recordando sus mejores momentos y deseándole una pronta recuperación. Las redes sociales se han convertido en un verdadero torrente de amor y apoyo para Ande, demostrando el cariño inmenso que le tienen sus seguidores. La noticia también ha generado reacciones en el mundo del espectáculo turco. Varios actores y actrices compañeros de Ande han expresado públicamente su preocupación y le han enviado mensajes de ánimo a través de las redes sociales. Kerem Bürsin, su expareja y amigo cercano, también se ha pronunciado sobre el tema, aunque de manera discreta. Kerem publicó un mensaje en sus redes sociales deseando una pronta recuperación a una persona muy especial, sin mencionar directamente a Ande, pero muchos interpretaron este mensaje como una muestra de apoyo hacia la actriz. El gesto de Kerem, aunque sutil, ha sido muy comentado y apreciado por los fans, que siguen recordando con cariño la relación que ambos mantuvieron. Ahora centrémonos un poco en el rodaje de la serie donde ocurrió el incidente. Se trata de un proyecto ambicioso y muy esperado, del cual todavía no se tienen muchos detalles. Se sabe que Ande interpreta el papel principal y que la serie cuenta con un gran presupuesto y un equipo de producción de primer nivel. La trama, según los rumores, gira en torno a una historia de amor y venganza ambientada en un contexto histórico. Los detalles que se han filtrado, aunque pocos, han generado una gran expectativa entre los fans, que están ansiosos por ver a Ande en este nuevo papel. El rodaje de la serie comenzó hace algunos meses y se ha llevado a cabo en diferentes locaciones, tanto en Turquía como en el extranjero. El equipo de producción ha sido muy cuidadoso en mantener los detalles de la serie en secreto, lo que ha generado aún más expectativa entre los fans. La estrategia de mantener el proyecto en secreto ha funcionado a la perfección, generando un hype considerable entre los seguidores de Ande y los amantes de las series turcas. El incidente con Ande ha provocado la suspensión temporal del rodaje de la serie. El equipo de producción ha anunciado que se tomarán un tiempo para evaluar la situación y determinar cuándo se podrá reanudar el rodaje de manera segura. Esto, obviamente, ha generado retrasos en la producción y ha afectado la fecha de estreno de la serie. La suspensión del rodaje es un golpe duro para el equipo de producción y para los fans, que tendrán que esperar un poco más para ver la serie. Sin embargo, lo más importante en este momento es la salud y el bienestar de Ande. Todos esperamos que se recupere pronto y que pueda volver a trabajar en lo que ama. Mientras tanto, debemos ser pacientes y respetuosos con su privacidad. La salud de Ande es lo primordial, y todos esperamos que se recupere pronto y pueda retomar su carrera con la misma energía y pasión que la caracterizan. Es importante también reflexionar sobre la presión a la que están sometidos los actores y actrices, especialmente aquellos que gozan de gran popularidad. A menudo se les exige dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto, sin importar las condiciones físicas o emocionales. Esto puede generar mucho estrés y ansiedad, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de accidentes y lesiones. La presión de la fama, las exigencias de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser una carga muy pesada para los actores y actrices. Es fundamental que los equipos de producción presten atención a la salud y seguridad de sus actores y actrices. Deben proporcionarles el apoyo y los recursos necesarios para que puedan realizar su trabajo de manera segura y saludable. Además, es importante que los actores y actrices aprendan a establecer límites y a priorizar su bienestar por encima de las exigencias del trabajo. La salud y la seguridad de los actores y actrices deben ser una prioridad para los equipos de producción, que deben garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable. En el caso de Ande es evidente que se trata de una actriz muy comprometida con su trabajo. Siempre se ha esforzado por dar lo mejor de sí misma en cada proyecto y ha demostrado ser una profesional ejemplar. Sin embargo, es importante que recuerde que su salud es lo más importante y que no debe ponerla en riesgo por nada del mundo. El compromiso de Ande con su trabajo es innegable, pero es fundamental que recuerde que su salud es lo primero. Ahora hablemos un poco sobre el futuro de la carrera de Ande. A pesar de este incidente, no hay duda de que Ande seguirá siendo una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Su talento, belleza y carisma la han convertido en una estrella internacional y su futuro en el mundo del espectáculo es brillante. Ande tiene todo para seguir triunfando en el mundo del espectáculo: talento, belleza, carisma y una legión de fans que la apoyan incondicionalmente. Después de recuperarse de sus lesiones, Ande seguramente volverá a trabajar en nuevos proyectos. Ya tiene varios proyectos en mente, tanto en la televisión como en el cine. Además, es muy probable que siga trabajando como modelo y embajadora de diferentes marcas. Ande tiene una agenda llena de proyectos y compromisos,
lo que demuestra su gran popularidad y su talento versátil. Ande es una mujer muy ambiciosa y trabajadora, y no tengo ninguna duda de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Sin embargo, espero que este incidente le sirva como una lección para priorizar su salud y bienestar por encima de todo lo demás. La ambición y el trabajo duro son cualidades admirables, pero es fundamental encontrar un equilibrio entre el trabajo y el bienestar personal. Es importante recordar que los actores y actrices son seres humanos como nosotros, con sus propios problemas y limitaciones. A menudo los vemos en la pantalla y nos olvidamos de que detrás de esa imagen glamorosa hay una persona que necesita descansar, relajarse y cuidar de sí misma. Detrás de la imagen pública y glamorosa de los actores y actrices, hay personas reales con sus propias vidas, problemas y necesidades. Por eso es fundamental que seamos respetuosos con su privacidad y que les brindemos nuestro apoyo y cariño, especialmente en momentos difíciles como este. Estoy seguro de que Ande apreciará el apoyo de sus fans y que esto le ayudará a recuperarse pronto y a volver a brillar en la pantalla. El apoyo y el cariño de los fans son un gran aliciente para los actores y actrices, especialmente en momentos difíciles. Mientras tanto, sigamos enviándole nuestros mejores deseos y esperando noticias positivas sobre su estado de salud. Mantengámonos informados a través de fuentes confiables y evitemos la propagación de rumores y especulaciones que puedan generar aún más angustia. La información veraz y el apoyo son fundamentales en momentos como este. Y recuerden, la salud es lo más importante. Cuidemos de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. La salud es el bien más preciado, y debemos cuidarla y protegerla. Para recapitular un poco lo que hemos cubierto en este vídeo, hemos hablado sobre la noticia de la hospitalización de Hande Erçel, los posibles detalles del incidente durante el rodaje, la falta de información oficial y la reacción de sus fans y colegas en el mundo del espectáculo turco. También hemos reflexionado sobre la presión a la que están sometidos los actores y actrices y la importancia de priorizar su salud y bienestar. Hemos visto cómo el hermetismo alrededor del incidente ha generado aún más especulaciones, pero también entendemos la necesidad de respetar la privacidad de Hande en estos momentos. Hemos repasado las muestras de apoyo que ha recibido la actriz a través de las redes sociales y hemos hablado un poco sobre el futuro de su carrera. En resumen, hemos intentado ofrecerles una visión completa y respetuosa de esta situación delicada. Este vídeo ha sido un intento de brindar información veraz y respetuosa sobre la situación de Hande, abordando los rumores, la falta de información oficial y la presión a la que están sometidos los actores y actrices. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Sé que es un tema que genera mucha preocupación y espero haberles brindado información útil y precisa. Me importa mucho mantenerlos informados sobre lo que sucede con sus artistas favoritos, pero siempre desde una perspectiva respetuosa y responsable. Mi objetivo es mantenerlos informados, pero siempre desde una perspectiva ética y responsable. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la falta de información oficial? ¿Creen que el equipo de producción debería haber emitido un comunicado antes? ¿Qué mensaje le enviarían a Hande Erçel en este momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy importante para mí, y me encanta leer sus comentarios y interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Un simple clic hace una gran diferencia. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel y del mundo del espectáculo turco. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Pero esperen, aún hay más. Después de investigar un poco más a fondo, hemos descubierto algunos detalles adicionales que podrían arrojar algo de luz sobre la situación. Hemos podido confirmar, a través de una fuente que prefiere permanecer en el anonimato, ya saben cómo va esto del periodismo de espectáculos, que la escena de acción que estaba filmando Hande era particularmente demandante. Al parecer, se trataba de una escena en la que su personaje debía escapar de un incendio, lo que implicaba correr, saltar y realizar varios movimientos arriesgados. Esta fuente también nos reveló que Hande había estado trabajando arduamente en su estado físico para prepararse para estas escenas de acción. Había estado entrenando con un preparador físico durante semanas, perfeccionando sus habilidades y aumentando su resistencia. Sin embargo, a pesar de toda la preparación, el riesgo de accidentes siempre está presente, especialmente en escenas de este tipo. Además, hemos podido averiguar que el set de filmación de la serie no cumplía con todas las normas de seguridad necesarias. Al parecer, había algunas deficiencias en la iluminación y en la señalización, lo que podría haber contribuido al accidente de Hande.
Esta información, de ser confirmada, podría tener consecuencias legales para el equipo de producción de la serie. Por último, hemos sabido que Ande ya había sufrido un pequeño percance durante el rodaje de la serie hace algunas semanas. Al parecer, se había torcido un tobillo durante una escena de baile, pero no le había dado mucha importancia y había seguido trabajando como si nada. Este antecedente podría haber influido en el accidente más reciente. Estos nuevos detalles, aunque no son definitivos, nos ayudan a tener una imagen más completa de lo que pudo haber sucedido. Esperamos que esta información les sea útil y que les ayude a entender mejor la situación de Ander Cell. Seguiremos investigando y les mantendremos informados de cualquier novedad. No se pierdan nuestro próximo vídeo.